Sabor a Cultura es un podcast financiado por el Fondo de Medios del Ministerio de Secretaría General de Gobierno 2022, el Gobierno Regional y el Consejo Regional de Atacama. En esta nueva temporada hablamos de cultura gastronómica con distintos invitados e invitadas que son entrevistados por los periodistas David Ortiz Cepeda y Daniel Campos Rodríguez. Puedes escuchar los episodios de Sabor a Cultura en nuestro sitio web www.revistatierraculta.cl. Búscanos en redes sociales como Tierra Culta Atacama. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Sabor a Cultura, podcast de Tierra Culta, donde conversamos con cultores y culturas gastronómicas de la región de Atacama y sus 9 comunas. Mi nombre es Daniel Campos y me acompaña mi colega periodista David Ortiz Cepeda. Hola Daniel, ¿cómo estás? ¿Todo bien por acá, amigo mío? Yo muy bien de poder estar también en esta nueva temporada que se dieron las cosas para poder desarrollar ya nuestra tercera temporada. La segunda fue quizás un poco más breve, solo con 2 capítulos, pero también estuvo ahí aportando lo suyo. Sí, y esta vez vamos a recorrer las 9 comunas de la región de Atacama, conversando con diversas personalidades que deambulan por el mundo gastronómico local. Cultura, sabor, cultivos, gastronomía. Vamos a estar hablando de todo eso y más. Y para el día de hoy nos acompaña un amigo de la casa también, Vicente Rivera Plaza, quien es profesor de filosofía, escritor y ensayista, pero durante gran parte de su vida se ha definido principalmente como pastelero. Su familia posee una tradicional panadería y pastelería cerca del Hospital Regional San José del Carmen, la conocida Pastelería Vania. Allí, Vicente se ha dedicado a la producción de alimentos desde una mirada familiar cruzada por la historia política chilena, la producción de un grupo familiar, de una industria que se hace también desde los vínculos más cercanos y también dándole una mirada muy personal, vinculando la literatura a este mundo. ¿Cómo estás, Vicente? Hola muchachos, estoy bien, contento por la invitación, un poco también ansioso quizás, porque es un tema que creo que entra en una dimensión demasiado íntima de uno, pero está bien. Bacán, sí, por nosotros nos interesaba también como dar una mirada integral también a lo que es entender la forma de alimentarse. Siempre hablamos de que las formas de sociabilización como más fuertes se expresan también a través de la comida, a través de desearle la vida a las demás personas. Vicente, te quería hacer una pregunta para empezar este programa. Si nos podrías contar la historia, el origen de Pastelería Vania. Tenemos entendido que surge desde el trabajo de una matriarca. Sí, bueno, creo que es importante, antes de contestar y entrar de lleno a los temas que nos convocan, decir que mi relación con la gastronomía es de familia, es desde infancia, pero yo sería un cultor amateur en el sentido de que hace un buen tiempo que no trabajo produciendo alimentos para vender o para sustentarme. Lo hice en algún momento, lo aprendí como oficio familiar también, tuve hasta ahí un pequeño emprendimiento en un momento, pero en tanto cultor creo que es importante decir que trabajo a nivel íntimo, de los afectos. No soy un productor, no vivo de eso, al menos en estos momentos. Pero acepté porque, claro, el tema de la gastronomía permite hablar de muchas cosas significativas. Y dicho eso, puedo pasar a relatar un poquito. Claro, la historia que tengo con la gastronomía pasa por mi familia materna. La matriz de eso es la Pastelería Vania, ¿verdad? Ahí aprendí el oficio. De chico nos mandaban a hacer alguna cuestión, desde picar cebolla y para las empanadas, ¿cachai? Saber comprar los materiales, cuáles son los ingredientes más adecuados para lo que tú quieres lograr. Y lo cierto es que, claro, hay una figura fundamental que es mi abuela Ana, que bueno, ya no está, pero dejó ahí su legado. Pero fue un trabajo súper mancomunado con mi abuelo. Mi abuelo también se aplicó ahí a las labores gastronómicas. Claro que la matriz del asunto era la abuela, que tiene una historia bien particular porque ella es del norte, tiene origen, los ancestros de ella, mis ancestros son de origen indígena, Coya y Diaguita, porque
porque bueno, la abuela Lucha, que es la mamá de mi abuela Ana, tiene las dos ascendencias, ¿cachai? Y bueno, mi abuela se conoció con mi abuelo en el Salado y ellos eran activos partícipes del gobierno de la UP, ad honorem, es decir, no recibían remuneración, pero eran representantes del Estado en el pueblo del Salado. Vino el golpe militar y perdieron su trabajo, que igual estaba ligado al comercio y a la gastronomía, pero no para sobrevivir, ¿cachai? Entonces, mi abuelo, además de una historia íntima también, una situación familiar compleja interna, pero además viene esta situación política, y para sobrevivir en Copiapó, porque mi abuelo lo persiguieron, mi abuela tenía que ir a filmar, entonces para sobrevivir en Copiapó empezaron en un momento mi abuela a vender pastelitos, ¿cachai? Así como caminando por las calles después de haber sido, no sé, pues, autoridad en un pueblo y haber tenido un negocio que rendía bastante, porque tenían como el negocio de la diversión, eran dueños del cine del Salado, tuvieron que arreglárselas de otra manera. Y si bien mi abuela era la que llevó el conocimiento gastronómico, porque siendo más joven, ella estuvo acá en Santiago, yo ahora estoy en Santiago, estuve en Santiago y trabajó en la cocina de una familia grande de comerciantes turcos. Y ahí aprendió mucho también de gastronomía de ese sector del mundo, ¿ya? Porque por el lado de mi abuela tengo otros primos, parientes que se dedican a la gastronomía, pero mi abuela agarró este conocimiento que es de ella, que ya no tiene que ver con la familia originaria, ¿verdad? De origen indígena, por decirlo, ¿cachai? Como, no sé si está bien eso hoy día. Pero... y ella después estuvo acá y para esa época una mujer que supiera leer y escribir y que tuviera habilidades gastronómicas no era menos, entonces rápidamente aprendió y trabajó mucho con estas personas, pero en la cocina para la familia, ¿cachai? Entonces ahí aprendió sabrosos datos gastronómicos y que después se fueron traspasando, y que bueno, después vino esta situación política del país y mi familia, para sobrevivir, mi abuela se le ocurrió hacer pasteles y salía a vender, y nada, pues ahí hay un montón de anécdotas conmovedoras, graciosas, que son fundacionales y que hoy día son parte de la historia de la pastelería Vania, que nada, ha pasado por mucho. El último gran evento fue que cuando vino el aluvión, nada, pues tuvimos que parar y toda la familia ahí limpiando porque el agua se metió por todos lados, pues, ¿cachai? Pero nada, pues hemos resistido ante la catástrofe. Mis tíos que están a cargo, mi tío Mauro, mis primos que también algunos de ellos trabajan ahí, la tienen ahí funcionando y manteniendo siempre a la familia y su historia. Oye, Vicente, ¿nos podría contar también, por ejemplo, en ese episodio que fue del aluvión? Me acuerdo que ustedes también hicieron pan, mientras estaban sacando el barro también igual estaban ayudando como a suplir una de las emergencias de la ciudad. Sí, ha pasado en otras ocasiones. Por ejemplo, cuando fue, me acuerdo muy bien del terremoto de la Guagua, un hecho, un hito en la historia copiapina. El 2002, el 20 de abril del 2002, yo lo recuerdo muy bien. Cuando pasan esas cosas, generalmente los supermercados colapsan, se caen las cuestiones, entonces tienen que cerrar, y Pastelería Vania está ahí, pues, funcionando, ¿cachai? Y cuando, por ejemplo, hay feriados gigantes o situaciones en que se cierra el comercio, al ser un negocio familiar siempre está rodando esa máquina, ¿cachai? Lo que implica un compromiso con el negocio, pero también entender que se provee de una cuestión fundamental a la comunidad, ¿cachai? Cuando fue lo del aluvión, claro, pero ahí hubo un par de días, creo que más de un par de días, en que en verdad no se pudo, porque no estaban las condiciones higiénicas, pues, no era posible, pero rápidamente se reactivaron los mecanismos para poder también abastecer a la comunidad, pues, sobre todo a la comunidad cercana, al barrio. Cuéntanos también desde cuándo trabajas ahí y cómo es la relación de la cocina en tu familia, especialmente con Tortas Santa Teresa, que podemos encontrar en Facebook. Bueno, como les decía, yo hoy día no estoy trabajando en eso, pero sí en distintos momentos, fundamentalmente el año 2004, que fue cuando aprendí bien, salí de cuarto medio y no sabía muy bien qué estudiar, y me puse a trabajar ahí, y ahí me caché como el rollo del pan bien, de las masas.
Y después me mantuve ligado cada cierto tiempo y fundamentalmente a través de un emprendimiento donde la que lideraba el proceso en términos de conocimiento gastronómico era mi mamá, que después hizo torta Santa Teresa, que vendía, fundamentalmente vendía tortas con fondant cuando en Copiapó todavía no era tan masiva tan conocida esta técnica, al menos para la venta. Y ahí se genera una relación que tiene que ver con lo gastronómico, ¿verdad? En la parte íntima, pero también con la parte mercado, porque nosotros teníamos como nuestra propia fábrica de pasteles y abastecíamos a la pastelería Vania, ¿cachai? Porque era una fábrica aparte. Y esa fue como la última relación como constante, y eso fue el año 2012. Después caché que tener un negocio era cosa de estar ahí al pie del cañón, y más cuando se trata del alimento, ¿cachai? Y no sé si... Tuve mis dudas de si quería dedicarme a un negocio tan intenso como ese. Más que nada por el tema de la parte como justamente del mercado del asunto. Esa es la parte más agobiante, al menos para mí. Oye, Vicente, una pregunta. ¿La técnica cuánto? ¿Fondant? El fondant, claro, es como un reemplazo del mazapán, ¿cachai? Que es como de partida más caro. A mi paladar el mazapán me gusta más que el fondant. Este es también en términos de elaboración más sofisticado, pero en verdad no son técnicas que en términos como a mi gusto del paladar ninguno de los dos me gusta mucho, ¿cachai? Pero la espectacularidad visual que te genera una torta decorada con fondant cuando sabéis trabajar bien las formas. Mi mamá es muy habilidosa con el tema de hacer figuritas, los Mickey Mouse le quedan bacanes, ¿cachai? Las figuras de los novios le hacían pedido y eso le permite le agrega una plusvalía al producto, ¿cachai? Entonces mi mamá lo hacía, lo trabajábamos, pero al paladar mío nunca me ha satisfecho mucho. Es eso. Gracias por la duda. Yo no conocía esa técnica ni esa preparación. Una pregunta. Tu familia se ubica entre el salado, Copiapó y flamenco. ¿Cómo los sabores se van cruzando y ayudando a hacer comunidad, especialmente en el balneario de Flamenco? Bueno, hay hartas cosas que uno puede observar. Pues, por ejemplo, la dieta, partiendo por salado, que está más al norte, y que es como el origen de la familia que me traspasa esto, ahí hay una dieta minera, pues, y las dietas mineras son altas en carbohidratos, ¿cachai? Y se mezclan cosas que uno no está a veces acostumbrado a mezclar, pues, ¿cachai? Los platos tienen que ser abundantes porque el que va a trabajar se va a descuerar y va a gastar una cantidad de energía que no la suples con puras verduras, por ejemplo, ¿cachai? Que yo hoy día, si bien no soy vegetariano, pero en mi dieta hay poca carne, ¿cachai? Luego, desplazándome un poco más hacia el sur y hacia la costa, la relación con flamenco ahí se vuelve profunda y sobre todo en la actualidad, porque están los productos del mar, carnes de las que sí soy habitual consumidor. Hay una variedad de sabores impresionante en las carnes del mar, ¿cachai? O sea, partiendo por los peces, hay distintos tipos de peces que implican distintas preparaciones, distintos cortes posibles, y después tenéis todos los mariscos y crustáceos, ¿cachai? Y cada cual tiene sus sabores. Entonces, la variedad y la abundancia que hay en la zona lo hace un lugar con el que tú te sentís, no sé, como que se encuentra hábitat, naturaleza, alimentación, ¿cachai? En pleno desierto. ¿Dónde? En el desierto, no sé, ¿de dónde sacáis comida? Del mar, ¿cachai? Y además, ahora en la actualidad, mi hermano más joven, junto con, bueno, es un negocio familiar finalmente, pero mi hermano, tienen ahí un carrito, más que un carrito, es bastante grande el carro que compraron, que se llama Chacana, aprovecho de hacer ahí Póngale nomás, si la idea es hacer Chacana publicidad también para los emprendimientos, así que ahí en el balneario de Flamenco, Chacana. Y si viene, es como sea, es comida rápida, pero todo se hace ahí, ¿cachai? Por ejemplo, las masas son artesanales, hechas por mi hermano, por mi familia. Bueno, el verano en que se inició esto, yo estuve a cargo de las masas por un tiempo. Las hamburguesas las hacen ellos, ¿cachai? Bueno, mariscos de la zona. Entonces sigue viviendo ahora en la generación más joven de la familia, porque mi hermano más chico, el que está como a cargo liderando el proyecto, pero es un grupo, son todos mis hermanos los que de alguna manera trabajan y están en torno a eso.
Pero además, bueno, flamenco, nada, pues ahí por ejemplo mi abuela tenía un horno de barro, yo era chico y me acuerdo que hacíamos pan en horno de barro y ahí conocí las tortillas de rescoldo, ¿cachai? Que impresionante para un cabro chico cómo se hace una tortilla de rescoldo, pues ver que tiráis la masa como a las brasas, pues, ¿cachai? Son brasas con arena, es una arena que tiene que tener cierto grosor, ¿cachai? No es llegar ya a hacerlo, pero ahí tú te das cuenta que existen muchas formas de cocinar un producto. Tengo primos que yo en ese tiempo era chico, buceaban y sacaban mucho pescado, hacíamos asados de pescado gigantes, ¿cachai? Ahí empezamos aprendí a comer, por ejemplo, el pescado con su cuero, ¿cachai? A la parrilla, nada, el universo de sabores que te ofrece el mar es muy bacán, muy bacán. Y luego, bueno, después Copiapó, bueno, lo que ya les contaba, la historia de la pastelería. Ahí hay un elemento que es como que no tiene nombre, pero que es fundamental y que para mí ha sido muy potente y que fue la razón por la cual yo como que quise aprender bien el oficio de la pastelería, fue que mis padres, mi papá, que todos lo conocen como, o la gente que lo conoce como escritor y como artista, aprendió el oficio de mi familia materna con mi mamá y a mí, no sé, toda mi infancia y mi adolescencia, mis padres nos mantuvieron con ese trabajo, ¿cachai? Mi papá no trabajaba en la administración pública, eran autónomos en términos de producción, y eso también te va mostrando a ti la libertad que te entrega un oficio, ¿cachai? Manejar tu oficio, tú produces lo que tú quieres, como tú quieres, implica un costo también, sobre todo en épocas donde la palabra emprendimiento o pyme no era tan fuerte, ¿cachai? Te las tenías que arreglar como podías, y mis viejos la hicieron. Y eso me mostró a mí también que, a pesar de que podía tener una profesión o un trabajo más formal, en el fondo era libre de no aceptar sometimiento a los jefes que no me parecían, porque siempre iba a tener un oficio a mi mano, ¿cachai? Es una tremenda libertad y también te muestra que tampoco uno puede llegar y satanizar el mercado, el negocio, porque es constitutivo de las sociedades, pues, ¿cachai? Entonces ahí hay todo un tema también sensible, afectivo, pero político y social, ¿cachai? Y cobra sentido el tema del discurso del oficio, por ejemplo, que en el arte y en la literatura, que es una cuestión a la que me he dedicado creo que con más constancia, siempre se repite el oficio de escribir, pero a ver, ¿cuántos de los que hablan del oficio de escribir de verdad conocen lo que es un oficio y meter las manos en la masa o en la materia que sea, pero a formato de oficio, ¿cachai? Aprender haciendo, de manera autodidacta, sin una academia exigiendo cánones, ¿cachai? Y cómo a partir de eso tú generas tu propia disciplina para entregar un buen producto. Eso te va forjando cuestiones éticas en todos tus quehaceres de la vida, ¿cachai? Y ese es como el tránsito que yo podría hacer, incluyendo, obvio, la matriz de Copiapó es Pastelería Banias, pero mis viejos por mucho tiempo tuvieron su propio circuito, y yo los acompañaba a vender, ¿cachai? Y hay momentos anecdóticos, momentos medios trágicos también, cuestiones que nos pasaron, negocios que no funcionaron, y nada, pero eso te va forjando valores, fundamentalmente. Perfecto. Oye, Vicente, igual te quiero preguntar un poco más sobre flamenco, porque de hecho nosotros estamos como haciendo un recorrido en esta tercera temporada por varias comunas. Estamos tratando de llegar a todos los territorios de la región, y en este caso flamenco, Chañaral, tiene una historia que a la vez que podría ser de mucha riqueza y tradición, está cruzada por la tragedia también. Hay unos informes, por ejemplo, que se cuentan en ese libro, La muerte gris de Chañaral, que hablan de que la bahía de Chañaral quedó estéril ya en los años 70, no había formas de vida producto de la contaminación minera. Cuando uno va a Pan de Azúcar, hay disposición de pescados, uno puede ir a conocer las caletas y hay mucha variedad, es muy rico, como ahí pasa la corriente Humboldt, debería haber mucha diversidad. ¿Cómo ustedes desde flamenco también, y en tu mirada a propósito de tu trabajo literario con Relave, que habla también de estos residuos mineros, se cruza un poco así como esta lucha también entre lo que es el cultivo, la cultura, la comida, con la comunidad, que son palabras que se parecen bastante, vienen desde un mismo origen, y esta otra forma de producción también que de repente cruza nuestra cotidianidad atacameña? Claro, ahí es interesante la pregunta porque me permite decir algo que yo he reflexionado harto, y agradezco por eso el espacio, porque lo primero que uno tiene que pensar cuando se habla de gastronomía es que estás trabajando con una materia que es vital,
¿cachai? Entonces tú tienes la necesidad de alimentarte y de nutrirte, pero también la gastronomía avanza y adquiere dimensiones artísticas, profundas dimensiones artísticas o estéticas, si se quiere, en la medida en que ya empiezas a trabajar con la sofisticación de los sabores, ¿cachai? Ya no es solamente alimentarte para no morir de hambre, sino que es generar un placer a través de esa necesidad. Y la relación ahí entre gastronomía y literatura es potentísima, porque de todas las artes, la literatura es la que trabaja con la materia más cotidiana, porque trabaja con las palabras, que son la forma en que todos nos comunicamos. Entonces todos nos comunicamos con palabras, sin querer intencionalmente excluir a las personas que no se pueden comunicar con palabras, ¿verdad? La comunidad sordomudo, pero en general, masivamente tiene un lenguaje con códigos también. Claro. Más la palabra entonces, podría entenderse como un texto más amplio también en ese caso. Claro, entonces estáis trabajando con dos materias que son fundamentales. Son fundamentales para la vida en el caso de la alimentación y fundamental para la vida en tanto vida cultural, civilizada, cuando se habla de las palabras. Entonces todos hablan, todos lenguajean, diría Heidegger, y todos comemos, y más o menos todos tenemos que aprender a cocinar. No tenéis que ser como o muy requete contracuico o muy malcriado para no saber cocinarte algo para comer, pues, ¿cachai? Entonces estoy trabajando con materiales muy cotidianos y por lo mismo a veces no se le toma o no se dimensiona el valor que tienen, ¿cachai? Dicho eso, que me parece muy relevante, el tema de el cruce que se da en flamenco es potente porque ahí es donde uno descubre el valor de la naturaleza como lugar de vida, como espacio de vida, como espacio vital. Te das cuenta que tú estableces una relación de nutrición y ahí empieza a aparecer todo el tema de la gastronomía, ¿ya? Los sabores, y a la vez te das cuenta la pasión por ese lugar, el cariño por ese lugar, te permite dimensionar el daño que se le ha hecho a los espacios que lo rodean. En el caso de Chañaral es fundamental, porque justamente tú citas un libro que es La muerte gris de Chañaral, y ahí hay unas citas, ¿verdad?, que en el fondo son documentos históricos que dan cuenta de que Chañaral era una bahía tremendamente rica en mariscos y en peces. O sea, había momentos en que, no me acuerdo qué autor se cita en ese libro, pero describen que habían grandes barazones y la gente iba y sacaba muchos mariscos, que era una cosa impresionante. Está documentado eso. Yo lo leí hace un buen rato el libro, y la publicación de Relave me lo preguntaron el otro día en una conversación. ¿Qué leíste para publicar Relave? Y yo decía que leí muchas cosas, pero si algo me impulsó a publicarlo fue justamente el libro La muerte gris de Chañaral, porque en el fondo es oye, démonos cuenta de lo que estamos haciendo, ¿cachai? Y estamos haciendo eso en un lugar donde no hay vegetación como para que podáis alimentarte así como de buenas a primeras. El lugar que te puede proveer de alimento, ¿cachai?, es el mar. Y ya, eso ya está destruido, ¿cachai? Entonces, pero cuidemos lo que queda, ¿cachai? Cuidémoslo radicalmente, no se puede ser tibio con eso. Entonces, como que ese es como el cruce que yo podría como expresar. Y bueno, y de ahí también el compromiso, por ejemplo, de instalar un negocio en flamenco, porque es un lugar que no es tan poblado, ¿cachai? No te garantiza una población que te dé una venta así como masiva, pero sin embargo es el lugar que queremos defender, y asentarte con un negocio que tiene que ver con la gastronomía implica un compromiso mayúsculo, pues, ¿cachai? Y sobre todo, y ahí admiro a mis hermanos que son todos más jóvenes que yo. Entonces eso habla de la pasión que hay en la familia por el lugar y por el oficio, ¿cachai? Oye, Vicente, mira, yo te quería preguntar acerca de el aporte en la disciplina pastelera, panadera, en el sentido de que esto es un oficio que empieza a las 4 de la mañana, ponte tú, y no termina hasta que se acaba el pan, etcétera. Si eso te ha servido en otras disciplinas, ya sea la literaria, ya sea la pedagogía, si esto ha sido un buen entrenamiento para cosas que quizás se salen un poco del área física y pasan al área más intelectual, pero si te ha servido como escuela. O sea, de todos modos, partiendo por el hecho de que creo que todos los oficios son una tremenda escuela, en el sentido de que te enseñan una disciplina, pero una disciplina bien entendida. En Chile se suele pensar la disciplina como una cuestión prácticamente o exclusividad de lo militar,
Y la disciplina tiene que ver fundamentalmente con los oficios. La visión de disciplina que tienen, por ejemplo, los pueblos orientales tiene que ver con el oficio de que todos los días tú tienes que hacer tal cosa de una manera bastante ritualesca, y que por lo tanto eso a mí me ha ayudado mucho a ordenarme en general, en mi vida personal, en mi materia, en mi trabajo intelectual, porque soy muy ansioso. Entonces el oficio también te va enseñando eso, o sea, es paso a paso, la pastelería es paso a paso, hay cosas que tenéis que respetar el modus operandi, ¿cachai? O la cadena de operación, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, te ayuda los oficios en general te ayudan a manejar ciertas formas de ansiedad. Y con respecto a la dimensión pedagógica ha sido un tremendo valor, porque además por cosas de la vida me ha tocado hacer clases en lugares no tan convencionales para la filosofía. Uno de los colegios donde más aprendí fue un colegio técnico, que no está dentro del currículum hacer filosofía en los colegios técnicos, entonces que llegara un gallo de filosofía era súper raro, pero llegó un gallo de filosofía que conocía los oficios, sabía lo que era un oficio y había trabajado con sus manos, ¿cachai? Entonces no era solo un tipo, no sé, un intelectual o una persona muy solo de libros, ¿cachai? Y eso te valida mucho frente a la gente. Y cuando después los apoderados cachan que sabís de pastelería, de panadería, y que trabajaste en eso, y que te quemaste, ¿cachai? La gente eso lo valora, ¿cachai? Y te das cuenta que las personas valoran el conocimiento en todas sus formas si tú se lo sabes transmitir de una manera, no sé, lo menos soberbia o impositiva o pedante posible. A veces uno no cumple eso porque a veces el conocimiento también inevitablemente te pone a veces por sobre la gente, pero nunca es ese el afán, ¿cachai? Y los oficios también te enseñan eso, porque siempre tú puedes aprender, siempre aparece un maestro que hace lo que tú hiciste por mucho tiempo de una manera, aparece un maestro que lo hace mejor y de otra manera, pero con un pequeño detalle. Y ahí tú tenés que estar, pero aguja, porque siempre hay un aprendizaje posible. En los oficios pasa eso, creo que en todo, pero en los oficios es más fácil captarlo cuando tú te compenetras con ellos. Entonces eso para mí ha sido muy, muy enriquecedor, te sensibiliza, tiene un montón de aristas. Oye, Vicente, ya para ir cerrando, te queríamos hacer una pregunta que cae de, no sé cómo se dice, cae de perogrullo, no sé si se dice bien esa palabra. De perilla. De perillas, vamos a decir, de peras. De peras de Totoral, de esas peras de Totoral como de Pascua, no sé. Bueno. Podría decir que cae de madura la pregunta. Bien dicho, se nota que tiene oficio. Tiene oficio y es filósofo, el filosoficio. Poesía y también es filosofía. No sé, ese también es por decir mal las cosas, no más que salen esas palabras. Poesía y gastronomía. Siempre se menciona a Pablo de Roca y a Neruda, por ejemplo, en la literatura, así como vinculado a la poesía. ¿Destacarías también algún texto o algo así como cercano que vincule la literatura con la comida? Bueno, yo creo que nombraste dos cumbres en términos de poéticas que trabajen, o mejor dicho, poesías que estén construidas en torno a la comida. Son dos cumbres así brígido, ¿cachai? Porque la gastronomía, por una cuestión también de cultural, incluso de machismo, o sea, no incluso, sino que de machismo, muchas veces ha quedado como un poco atrás mano, no sé, hay una situación bien extraña, bien particular, pero yo rescataría una cuestión bien paradójica. Yo rescataría me he pegado mucho rato con la función que cumple el pan en la poesía de César Vallejo, ¿ya? Y es bien interesante el fenómeno porque Vallejo pertenece a una cultura peruana, ¿verdad? Que tiene una tradición gastronómica que de verdad que es apabullante, ¿cachai? Es una cosa que alucinante. Solo nos queda sacarnos el sombrero ante la gastronomía peruana, ¿cachai? Y sin embargo, su poeta fundamental le escribe al pan. Es muy sencillo, pero las apariciones del pan en Vallejo y su relación con el hambre son medulares para América Latina, ¿cachai? Sin embargo, en Chile tenemos dos cumbres que son las que tú nombras, Neruda y Huidobro, pero habla mucho y es bello de todas maneras, pero por momentos es más grandilocuente de lo que es realmente como la gastronomía nuestra, ¿cachai? No sé si se logra entender la diferencia. Ahora, aparte de eso, hay mucha poesía que entra o pasa por los caminos de la gastronomía, pero que
que se hayan dedicado así como absolutamente a eso, yo no tengo más en mi registro mayores autores. Sí hay un libro fundamental que creo que es como agua para chocolate, que nada, también creo que lo que transmite ahí Laura Esquivel es simplemente nada, creo que resume muy bien la pasión que hay en el acto de cocinar, de trabajar con los sabores, y que es un acto que siempre está ligado a un otro, ¿ya? Y que muchas veces es tan silencioso como el del escritor, que está como encerrado en su escritorio, muchas veces el que cocina está ahí en la cocina, ¿cachai? Embalado, motivado, y después se presenta para otro y más encima después la obra desaparece. O sea, eso es casi, uno podría leerlo hoy día desde las performances del arte contemporáneo, que por momentos, no sé, hay cosas que no sé si valen lo que dicen, pero es un arte que está muy en boga, pero en la gastronomía viene hace mucho rato, es una sensibilidad que trabaja con materiales sensibles, que se entrega para que desaparezca. Claro. O sea, la entrega que tú tienes que tener es mayor, ¿cachai? Es una pasión de otro orden. Queremos agradecer a Vicente Rivera Plaza por contarnos acerca del oficio de pastelero, de panadero, y la cruza con la literatura. Muchas gracias, Vicente, por ser parte de esta nueva temporada de Sabor a Cultura. Muchas gracias, Vicente. Nosotros les recordamos también a las personas que nos están escuchando que pueden también revisitar las ediciones anteriores de Sabor a Cultura en nuestro sitio web revistatierraculta.cl y escuchar todos nuestros podcasts tanto en YouTube como en Spotify y también en iVoox, aunque casi nadie ocupa iVoox, pero están también disponibles ahí. Vicente Rivera Plaza, muchas gracias. Bueno, muchachos, muchas gracias. Gracias por hacer este tipo de programas. Creo que rescatan cuestiones importantes para la comunidad. O sea, nada, gracias nomás, y que sigan ahí con este tipo de programas. Y pueden encontrar el libro Relave también acá en nuestra librería, que está ubicada en Infante 631, un lugar que también está cruzado por la gastronomía. Está el Arte Café, La Ruca Vegana y Cervecería Copayapu. También se pueden comer el libro. No, eso no. Nos vemos. Sabor a Cultura es un podcast financiado por el Fondo de Medios del Ministerio de Secretaría General de Gobierno 2022, el Gobierno Regional y el Consejo Regional de Atacama. En esta nueva temporada hablamos de cultura gastronómica con distintos invitados e invitadas que son entrevistados por los periodistas David Ortiz Cepeda y Daniel Campos Rodríguez. Puedes escuchar los episodios de Sabor a Cultura en nuestro sitio web www.revistatierraculta.cl. Búscanos en redes sociales como Tierra Culta Atacama.